Las recientes y muy polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el derecho que dice él tiene Estados Unidos sobre Groenlandia, la isla más grande del mundo, ubicada en la parte norte del planeta, en el círculo polar ártico, pues ha desatado toda una alerta mundial, especialmente en Europa. También ha generado muchísimas preguntas sobre el equilibrio geopolítico en el planeta. Incluso algunos hablan de que podría desencadenar una nueva guerra global, lo que quiera Trump con esta isla. Bienvenidos a La Clave. Teresita, ¿cómo le va? Otra vez de nuevo usted aquí. Y lo digo con cariño, con afecto, con mucho gusto de que nos acompañe, porque es que los temas mundiales sí que nos tienen agitados en este comienzo de año. Yo feliz de estar con ustedes en La Clave, Juan Roberto. Hemos estado hablando de Venezuela, hemos hablado de muchos otros temas, lo que está pasando en Irán, en Gaza, pero este tema del que muy pocos en Colombia conocemos, pues tiene a medio mundo hablando de tensión máxima. El presidente Trump, es que eso coincidió casi, lo que dijo sobre Groenlandia, casi que de manera paralela, cuando se metió a Venezuela, cuando capturó a Maduro, cuando habló de Colombia, cuando habló de México, y ese largo etcétera. Y ahí habló de Groenlandia. Incluso muchos dijeron, oiga, venga en el mapa mundi, voy a buscar dónde queda Groenlandia. ¿De quién es? Empecemos hablando por ahí antes de hablar de Trump. ¿Qué es Groenlandia? Groenlandia es, como decías, la isla más grande del mundo. Tiene cerca de 2.200.000 kilómetros cuadrados, lo que la hace el doble del tamaño de Colombia, por ejemplo. Lo que pasa es que está en un sitio al norte, en donde la Tierra es redonda. Si uno abre la Tierra y la vuelve plana, ¿Cómo está acá? como está acá, hay una ilusión óptica. Y pensamos que Groenlandia es muy grande, pero Sí. en realidad no es tan grande como uno se lo imagina. Pero mire la que está muy cerca al círculo polar ártico, al polo norte, ¿no? Totalmente. Y eso es clave, ha sido clave durante siglos y ha sido la importancia estratégica de Groenlandia. Hablemos de historia antes de hablar del presente, Teresita. Groenlandia hoy pertenece a quién y fruto de qué. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca y lo ha sido desde 1814. País nórdico, ¿no? País nórdico. Antes era conjunto, el Reino de Noruega y el Reino de Dinamarca eran uno solo. Sí. Y ya tenían un pie sobre la isla de Groenlandia. Eso desde el siglo X ha sido parte de los vikingos y los pueblos escandinavos. Lo gobernaron esta corona noruega danesa que se separa en 1814 y Dinamarca se queda con Groenlandia. ¿Por qué el nombre de Groenlandia? La Tierra Verde. Es muy fácil. Cuando en el siglo X querían que los vikingos poblaran eso y que tuviera una población permanente, que era muy difícil de lograr por el clima tan extremo, realmente muy frío, empezaron a venderla, por decirlo de alguna manera, entre los vikingos como, miren, una tierra verde, una tierra donde crecen cosas verdes. Pero ya es blanca. Es totalmente blanca. Por la nieve. Es totalmente nieve perpetua, blanca. ¿no? Nieve todo el año. Nieve todo el año. Groenlandia, ya sabemos su historia, algo en este rápido brochazo, Teresita. Su ubicación también la hace estratégica desde tiempos muy remotos, como usted nos lo dice. ¿Por qué ahora al presidente de Estados Unidos le dio por decir que este paisaje, esta postal tan linda, eso tiene que quedar bajo dominio de Estados Unidos y no de Dinamarca? No es la primera vez. Desde el ¿no? siglo XIX Estados Unidos está detrás de Groenlandia. ¿Por qué? En el siglo XIX había una gran carrera entre Rusia, el Reino Unido, y se estaba metiendo Estados Unidos en esa contienda por los temas de navegación, tema que sigue siendo clave hoy para el presidente Trump, y es cómo voy a conectar el Pacífico con el Atlántico. Sí. Y resulta que si yo voy por el polo, por el Ártico, es mucho más corto el trayecto cuando hay paso y no está congelado, que si voy por el Ecuador. Y llego más rápido, por ejemplo, de Londres a Japón, que si hago todo el trayecto por el Ecuador. Entonces era clave en el siglo XIX, la misma razón por la que Panamá se volvió tan importante después. Pero, Teresita, ¿hoy no puede hacer ese tránsito por Groenlandia un buque americano? Sí, se llama el Pasaje del Noroeste. Sí. Y hoy, por el cambio climático, está abierto y hay menos hielos que lo que había hace 150 años. Claro, pero digo, pero ahí no pueden pasar buques de guerra y de comercio americano. Son aguas internacionales, ya es donde viene la primera pelea. ¿Quién va a controlar esos buques? Por ejemplo, hubo un momento dado hace unos 10 años, 20 años, que todo buque que tratara de cruzar por ahí automáticamente lo acompañaba un, llamémoslo,
rompehielos ruso, Sí. por razones de seguridad, señores, si hay un iceberg, cualquier cosa, un bloque de hielo muy grande. En realidad era por temas de seguridad y control. Vamos a ver el mapa de nuevo, porque viendo uno el mapa entiende la importancia estratégica de Groenlandia. Y en el mapa, si usted ve, prácticamente Groenlandia queda entre Europa y América. Claro, en y la es parte un norte. pasaje muy corto. Si yo voy de Escandinavia a Canadá, por ejemplo, o a Japón, cruzando por ahí, realmente me acorta camino. Y eso es importantísimo para la navegación, la seguridad y la pesca. ¿Qué pasa? Y usted hizo la parangón con Panamá, con el tema del canal en su momento, cuando Estados Unidos propició que Panamá se separara de Colombia para controlar la construcción de ese canal que iba a ser y es estratégico en el mundo. ¿Qué pasa si hoy Estados Unidos dice yo me quedo con el control de Groenlandia? Seguramente construiría por ese pasaje del noroeste un camino mucho más corto. Y es que un buque de carga funciona como un ¿Qué hotel. es construir un camino en el mar? Es un paso por donde puedan ir los grandes buques, dependiendo de quién controla esa zona, tendrían regalías, tendrían peajes, por decirlo de alguna manera. Que los cobrarían los americanos. Hoy es lo que esos están peajes buscando. los cobran ¿quién? ¿Los daneses? Ha habido muchas peleas, están los daneses, Canadá, Rusia y Estados Unidos con Alaska, que ya está ahí metido. Es que si uno mira el mapa, mire, casi nada. Está casi en la mitad entre Rusia y Estados Unidos. Está entre las dos potencias. Claro. Y es que, te decía Juan Roberto, un buque de carga es como un hotel, yo pago por noche. Cada día que el buque se demora en llegar a su destino, yo estoy pagando. Eso es un taxímetro. Si yo acorto el viaje, y lo puedo acortar casi en 21 días por el Polo Norte, Sí. pues me ahorro 3 semanas de hotel. Teresita, viendo ese mapa, viendo esta posición y entendiendo eso, hoy a nivel de estrategia militar, ¿qué implicaría que Estados Unidos se quede con el dominio de Groenlandia? Que entiendo que la palabra es esa. Digo, es que Estados Unidos, dijo Trump, debe tener el dominio de Groenlandia. El segundo tema después del comercio, la navegación, es Sí. el tema de seguridad. Sí. Y así como los barcos acortan camino, los misiles también. Y es un sitio que se convierte en una primera alerta si Rusia o en su defecto China, cualquiera de estos países de Corea del Norte, asiáticos, que están creciendo y pujando por ser potencia, quisiera mandar, por ejemplo, misiles. Es una alerta temprana frente a los países asiáticos y Rusia. Poner, por ejemplo, bases con lanzamisiles en Groenlandia. Ya tienen una, porque en Es que yo decía, 1947... porque hay sí, bases. el presidente Truman, después de la Segunda Guerra Mundial, trató nuevamente de comprar a Groenlandia. Qué horror. Ofreció 100 millones de dólares en oro. ¿En qué año fue eso? 1947. Ajá, después de la guerra. Y le dijeron que no, pero que con mucho gusto firmaban acuerdos de seguridad y hay bases militares de Estados Unidos en Groenlandia. Es decir, de ya Rusia? tienen eso. De Rusia no hay. De Rusia no hay, de China menos. De China menos. Bueno, eso en la parte estratégica y geopolítica. Y pues ya sabemos que el señor Trump es, ¿cómo fue que dijo Marco Rubio refiriéndose a Venezuela? Dijo, este señor, hablando de Trump, dijo, él lo que dice, lo hace. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estemos de que el señor Trump diga, sabe que yo me quedo con Groenlandia? Diga, me quedé con Groenlandia. El tema es muy distinto a lo que puede pasar en América Latina o eventualmente un Irán o Asia, por una razón muy sencilla. Groenlandia es parte del reino danés, de Dinamarca, y a través de ellos, si bien Groenlandia tiene autonomía política, elige su primer ministro, sus ministros Tiene sectoriales, capital, Nuuk. su capital, todo, el reino de Dinamarca se encarga de 3 cosas que son clave. Las relaciones internacionales, la defensa y comparten la moneda que es la corona sueca. Pero cuando yo hablo de defensa, recordemos que Dinamarca es parte de la OTAN. Sí. Es decir, para Estados Unidos La decir, organización del Tratado del Atlántico Norte, que recordemos es esa alianza que se creó después de la Segunda Guerra Mundial de los países de Europa, de esa coalición, para ellos decir compartimos armamento, inteligencia, etcétera, etcétera. y más importante, el ataque a uno de nosotros es considerado un ataque a todos nosotros y en respondemos bloque. en bloque. Estados Unidos es miembro de la OTAN, Dinamarca es miembro de la OTAN. Trump dijo, sí, en uno de los argumentos, muchos de las muchas frases, dijo un día, es que entiendan, los de la OTAN, refiriéndose a sus socios de la OTAN, dice, y incluyendo a Dinamarca, dijo, si Estados Unidos se queda con el dominio de Groenlandia, la OTAN va a ser más fuerte. ¿Eso es así o es...? No, los europeos ven como que la OTAN se debilita, como que me difícil de estoy entender. disparando a mí mismo, me estoy suicidando. Es un ataque de Estados Unidos a él mismo al atacar un país de la OTAN y tomarse Groenlandia por la fuerza. Así lo ven los europeos. Le reitero la pregunta a Teresita, ¿qué tan fácil es que Trump se quede con Groenlandia? Fácil y de poder hacerlo, se puede.
pero que va a generar una debacle, por decirlo así, política, geopolítica, con sus aliados tradicionales. Es que eso es lo difícil. Los aliados de 80 años les está amenazando y se está, muchos dirían, autoinfligiendo un golpe al atacar a Groenlandia. ¿Puede ser el fin de la OTAN? Totalmente. Los europeos dicen que si eso pasa, la OTAN se acaba y ellos buscarían otros medios de defensa colectiva sin Estados Unidos. ¿Qué pasa con Rusia si llega Trump a adueñarse de Groenlandia? Rusia debe estar mirando muy interesado porque para ellos toda esa zona del Polo Norte es clave. Han invertido muchísimo. No tienen bases navales en Groenlandia porque es Europa, pero toda la costa del Ártico de ellos tienen, como digo yo, rompehielos que son más que rompehielos. Tienen bases militares. Una de las bases de submarinos más grandes de Rusia está en esa zona. Es decir, ellos están mirando una zona que es compleja y que puede ser clave para la seguridad y las guerras en un futuro en este siglo. Y quiero su opinión, Teresita, porque eso es el interés geopolítico, militar, estratégico de Estados Unidos y del presidente Trump de quedarse con Groenlandia, de tenerlo bajo su dominio, como dice él. Pero hay otro interés y es el económico, el de los recursos naturales. ¿Qué hay en Groenlandia? Groenlandia tiene de todo. Rápidamente, en 1910 el presidente Taft, otro presidente americano, también trató de comprar Groenlandia. Quería un intercambio con los daneses. Les daban Mindanao en Filipinas y ellos le daban Groenlandia. Filipinas, que era dominio americano. ¿Por qué? Porque había carbón, revolución industrial, hidrocarburos, el carbón, estoy viendo ahí, hidrocarburos. Hoy en día tenemos en toda la plataforma submarina alrededor hidrocarburos, llámese gas, llámese petróleo, pero también tenemos todos estos punticos azules que son minerales críticos y tierras raras. ¿Qué son los minerales críticos, Teresita? Son 35 minerales que el mundo ha dicho son críticos si yo no los tengo. Sirven para la industria de defensa, para los aviones, para los radares y para ese material que recubre los aviones y los hace invisibles a los radares, para el desarrollo de tecnología en inteligencia artificial. Son claves para las industrias del siglo XXI. El nuevo oro. El nuevo oro. Y hay muchísimos acá. ¿Qué pasa? China hoy en día tiene muchos a los que accede a través de sus inversiones en África. Sí. Y para procesarlos y convertirlos en todo esto que se necesita para la industria de defensa, China es líder. Maneja el 90% de estos minerales procesados. África. Sí, no es que tenga el 90% de los minerales del mundo, sino que procesa el 90% de los que se usan. Estados Unidos le quiere competir. No, pues claro. Y en esa competencia también entran las famosas tierras raras. ¿Qué son las tierras raras, Teresita? Lo mismo, son minerales que se encuentran en tierras negras y que pueden ser, por ejemplo, brillantes, fosfatos, que sirven también para, por ejemplo, la industria armamento. Para la industria nuevamente, defensa, no tanto aviación, pero armamento. Las pantallas de los celulares. Las pantallas de los celulares, los computadores, cierto tipo de chips muy especializados. Aquí tenemos que hay cerca de 25 de los 34 que hay, es decir, imagínese, todos. Eso quiere Trump. Hoy Groenlandia, que está bajo dominio de Dinamarca, esos recursos de Groenlandia, ¿los podría explotar Dinamarca? No, desde el año 2009 tienen un acuerdo de autonomía en el cual los neerlandeses manejan todo lo que es política interna. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Groenlandeses? Groenlandeses. Sí. Manejan la política interna y tienen sus propios ministros, incluido el ministro de Minas y temas sectoriales. Sí. Entonces, en eso tienen autonomía, pero ellos han dicho que estarían dispuestos a firmar acuerdos, como ya lo han hecho en el pasado con el carbón, con Estados Unidos y con otros países. Y Estados Unidos quiere tener todo. Quiere tener todo, qué buena frase, qué resumen. Pero Teresita, además hay otro aspecto, además del geopolítico, del de los recursos naturales, y es el ambiental. Porque además entiendo que lo que pasa en Groenlandia nos afecta a todos por el calentamiento global. Claro, donde ese hielo se derrita, cada vez que se habla del deshielo en el Ártico, hay impacto que se siente hasta en el Sahara, en el desierto va creciendo, los mares van subiendo de temperatura y van subiendo de nivel, entonces nos afecta a todos y la extracción no controlada de recursos naturales en Groenlandia puede generar un dominó climático. Estados Unidos se quiere quedar con todo. En este caso, ¿usted cree que se puede cumplir esa predicción de Trump de que se va a quedar con Groenlandia? Tercera vez que se lo pregunto, porque es que pues, después de ver lo que hizo con Venezuela. Pues de poder se puede, eso es lo terrible. ¿Usted cree que a Trump le interesa que haya una debacle de la OTAN?
Él ha dicho que la OTAN tiene que ser regenerada, Mm. que él lo ve, como decías antes, de otra manera. Él dice, la OTAN no se acaba, yo la refuerzo porque entonces yo empiezo a controlar a la OTAN desde mi lado. Y sabe que también la reflexión que hemos hecho usted y yo en otros escenarios, en el noticiero, en nuestro video podcast, y aquí creo que en la clave también, Teresita, es qué desastre, qué inutilidad el de la ONU. No se ha pronunciado sobre el Pero tema, pues, no ha ¿para dicho qué? nada. ¿Quién le para bolas? Nadie, Nadie. nadie, nadie. Es un desastre. En años donde tienen que cambiar de liderazgo en la ONU, hay que ver qué va a pasar, pero no además, hace mucho. ¿liderazgo para qué? Si no tiene ningún liderazgo. No se ha pronunciado sobre el tema. Yo he dicho muchas veces que me encantaría ver a Guterres con un chaleco antibala azul en los No. conflictos, pues póngase una chaqueta bien gruesa, azul Naciones Unidas, y vaya a decir, acá no puede haber invasiones. Teresita, alguien me preguntaba, pregúntele a Teresita, ¿este caso de Groenlandia nos puede llevar a la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que romper esa alianza con Europa nos debilita al mundo occidental al punto que Rusia, China y Corea del Norte, que ya en los primeros 15 días del año ha hecho pruebas de misiles nucleares, se verían de alguna manera crecidos y empoderados, y eso puede ser peligroso. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Teresita, gracias por estar en la clave. Muchas gracias.